Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Arrancamos con nuestros titulares. 2 personas mueren al día en accidentes de tránsito. Ese es el triste promedio este año, con el exceso de velocidad como la principal causa. Pasajero capta video que muestra cómo un bus quedó en medio de la línea férrea mientras el tren se acercaba. Usuarios clamaban al chofer que abriera puertas para ellos salir. Contraloría suspende 20 días sin goce salarial a presidenta ejecutiva del INSS ante presuntas irregularidades en 2 contrataciones cuando era asesora de la presidencia del instituto. Perito del OIJ revela que Paola Mora y Juan Carlos Bolaños se llamaron más de 500 veces en menos de un año, pese a que exdirectiva del BCR insistió en que no conocía al empresario del cemento chino. Mujeres entre los 30 y 44 años de edad son las que más sufren de depresión en nuestro país. Vamos al detalle de las noticias. Tenemos información en vivo con Rolando Rivera en la Asamblea Legislativa, con Diego Arce y con Alberto Cuadra. Vamos a iniciar precisamente con Alberto Cuadra porque 2 personas fallecidas por día, ese es el triste promedio del inicio de este año por accidentes de tránsito. Sobre todo llama la atención el exceso de velocidad que ha provocado 14 muertos en estos primeros 13 días del 2025. Alberto Cuadra nos amplía. Alberto. Son días que lamentablemente han tenido un registro bastante trágico y acá donde estamos nosotros, a unos cuantos metros, ocurrió uno de los accidentes también que podemos llamarle que enlutó a una serie de familias acá en lo que sería La Unión, en San José y demás, pero también obviamente externó la situación que se vive en nuestras vías actualmente de inseguridad y de alta velocidad. Vamos a ver la imagen en estos momentos al ser exactamente las 6:04 para que ustedes vean la velocidad que están tomando los vehículos a esta hora. Imagínense ustedes ya a las 9, 10 de la noche, más o menos hemos visto por lo menos acá junto con pues nuestro compañero camarógrafo hemos visto por lo menos unas 3 a 4 motocicletas que van a más de 100 kilómetros por hora, entre 100 a 130 kilómetros por hora posiblemente porque pues vienen completamente con lo que sería el paso de nivel y no se topan con ningún tipo de presa hasta llegar a la Y, si es el que alguno pues quiere ingresar a esa zona. Nosotros al llegar acá más temprano, hace unos 40 minutos, observamos que había un poco de presa, pero vean ustedes cómo se comportan los vehículos una vez que no hay presa. Los vehículos también que vienen en la vía inversa también vienen bastante rápido, pero eso pues tiene que ver también con la calidad de vías que tenemos, porque actualmente hay un desfase importante en la cantidad de lo que es la flota vehicular con la seguridad. Recordemos que en muchas de las carreteras actuales y modernas siempre existe una valla divisoria que ayuda a amortiguar todos aquellos golpes o todos aquellos accidentes en los cuales un vehículo quiera invadir el carril contrario. Bueno, acá no existe, lo que vemos nosotros acá es un tope de unos 40 centímetros de alto y eso cualquier vehículo se lo puede saltar, hasta el vehículo liviano más pequeño inclusive puede saltarse y caer al otro lado. Bueno, y eso fue lo que ocurrió el viernes anterior, donde lamentablemente, como vimos, un saldo fatal de 4 personas fallecidas, 2 personas fallecidas por día, y bueno, este es el inicio que tenemos nosotros acá en nuestro país, un inicio trágico y mortal en nuestras carreteras. Veamos. Solo en 2 accidentes se registraron 8 muertes en la última semana. Uno de estos ocurridos en Carrillo, en Guanacaste, el otro en Circunvalación. Lo que tiene en común el exceso de velocidad. Se presume que el motorizado que protagonizó el accidente en Circunvalación iba a unos 130 kilómetros por hora. Tienen que saber que es necesario que manejen con precaución, siguiendo todos los lineamientos y de todo lo que son leyes de Costa Rica. No abusarse de la velocidad es una consecuencia incluso mortal. El 2024 cerró con la segunda cifra mayor de fallecidos en la historia de Costa Rica. 505 víctimas mortales en carretera, superado únicamente por el año 2023, cuando en este se registraron 517 muertes. De acuerdo con las autoridades, el exceso de velocidad es por tercer año consecutivo la principal causa de los accidentes de tránsito. La segunda causa de más accidentes en las vías es la invasión de carril, seguido por la imprudencia del conductor. La falta de vallas o barreras jersey hace que muchas colisiones sean fatales, ya que no hay segundas oportunidades si se sale de la vía.
Dependiendo de la condición de riesgo, de las velocidades, así como del espacio disponible, nos lleva a una serie de tareas que debemos ir evacuando en orden. La primera, eliminar el riesgo. Si esto no es factible ni modificarlo, así como alterar para que este no sea riesgoso, debemos colocar un sistema de contención vehicular. Por segundo año consecutivo, el país cierra el año con más de 500 fallecidos en el sitio tras un accidente de tránsito, pero además registra una cifra alarmante. Casi la mitad de las víctimas tenían 30 años o menos. Bueno, no solamente hemos visto algunos motociclistas, sino también pues, vehículos que han ingresado acá y que han cambiado de vía de manera brusca muy frecuentemente. Eso también es otro de los comportamientos que lamentablemente está causando accidentes. Recordemos que solo durante los últimos 3 años, se han dado más de 500 fallecidos todos los días en nuestras carreteras y lamentablemente esa cifra, pues a pesar de que el año pasado fue un poco menor que la del año 2023, este año lamentablemente tenemos esa cifra que va en aumento, que va en ascenso y que también muchos de ellos no se habla de 1 o 2 fallecidos o 2 personas fallecidas, sino hasta 4 fallecidos. Recordemos el accidente fatal en el sector de Carrillo, Guanacaste, que también quitó la vida de 4 pasajeros de un vehículo que transitaba en la zona. Así que bueno, eso es lo principal, que tenemos que tener un poco más de cautela y también prevención a la hora de transitar en nuestras carreteras. Desde Circunvalación, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Y sí, a llamar la atención a los conductores, a los peatones, a todos los que usamos la calle, porque la verdad, sí, estamos empezando un año donde los accidentes de tránsito están cobrando demasiadas vidas y mucho es por la imprudencia, porque a mí no me va a tocar, porque no tenemos una buena conducta en carretera. Sobre ese tema también ha llamado mucho la atención algunos excesos que han tenido algunos conductores, y es que varias personas usuarias reclamaron a choferes de autobús que no respetan el paso del tren. Un video captado por un pasajero muestra cómo un bus se quedó obstaculizando la línea férrea mientras el tren se acercaba. Este video muestra los segundos de desesperación de los pasajeros de una unidad de autobús en el sector de Barrio Cuba. Los usuarios suplicaban al chofer que por favor abriera las puertas de la unidad ante la colisión inminente con la locomotora. Tras varios segundos de terror, el autobús logra desplazarse, dando paso al tren que quedó a pocos metros. Desde Incofer, el principal consejo que podemos dar a conductores de vehículos y motocicletas es que cuando lleguen a un paso a nivel se detengan completamente, hagan el alto correspondiente y antes de pasar verifiquen si viene o no el tren. Reducir la velocidad en estos pasos a nivel es clave para que no existan accidentes. Además, a los motociclistas es importante indicarles que deben cruzar la vía férrea perpendicular a la misma, nunca en diagonal. De esta forma se evitarán accidentes. Este tipo de hechos es cada vez más frecuente. El año pasado el tren fue colisionado en más de 60 ocasiones. 3 autobuses protagonizaron estos accidentes, donde incluso hasta un vehículo fue arrastrado más de 100 metros en Tibás. Es una tendencia irrespetar el señalamiento. Lo vemos con el incremento de accidentes de tránsito, con la no utilización o el irrespeto a lo que son las agujas que hay colocadas para que pasen los trenes y no haya un accidente. Es por eso que nosotros como responsables de enseñarle al futuro conductor, nos es necesario decirles que no solo es saber manejar un vehículo, sino que también saber hacerlo y tener los valores necesarios. El Incofer recuerda que dañar las agujas del tren representa una multa de 215.000 colones y el costo por el gasto de reparación del dispositivo de seguridad, que tiene un valor cercano entre los $300 y $500. Además, la pérdida de 6 puntos en la licencia y la obligación de pagar los daños ocasionados. Este lunes 13 de enero inició la construcción de un paso a nivel en el sector de La Unión como parte del programa de emergencia para la reconstrucción integral anunciado por Incofer. La obra busca beneficiar a más de 7.000 personas que diariamente utilizan el servicio del tren. Esto implica el cierre total del paso vehicular contiguo a la conocida estación Barcelona, hasta el miércoles 15 de enero. Los conductores deberán tomar rutas alternas detalladas mediante un croquis difundido
por las autoridades viales en las redes sociales de la institución. El proyecto de pavimentación del eje costero en la angostura de Punta Arenas cuenta ya con iluminación solar que permite que esté iluminado mediante el uso de energías renovables. Como parte de las obras de compensación socioambiental se incluyó la reconstrucción de la cancha deportiva ubicada frente a la iglesia de Chacarita. Además se sembraron cerca de 280 árboles en la línea de playa y para mayo se podrían plantar 1.200 más. Los trabajos concluidos en la angostura se concentraron en la pavimentación de 1,5 kilómetros a 2 carriles del llamado eje costero. Estamos entregando a la comunidad de Chacarita, aquí en el centro de Punta Arenas, esta cancha multiuso con una inversión de alrededor de $100.000 que se financia como parte del crédito del BID para la construcción del proyecto de la angostura aquí en Punta Arenas. Proyecto que vamos a continuar, la ampliación va a continuar hacia el centro de Punta Arenas, pero hoy, como parte de la importancia de las políticas ambientales y sociales y de los compromisos sociales del Ministerio, hacemos entrega de esta importante obra para la niñez y la juventud de Punta Arenas. Parte de los trabajos que hace el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en apoyo a la comunidad de Punta Arenas. Los adultos mayores se sienten cada vez más inseguros y muy molestos cada vez que tienen que cruzar un puente peatonal, el puente peatonal sobre Circunvalación. Ellos contaban con un ascensor que terminó siendo un verdadero basurero. Este tema lo abordamos hoy en nuestra sección de Voz Comunal. El tema de los ascensores sigue dando dolores de cabeza en distintos puentes de la capital. Este es el caso ahora de los vecinos de Atillo 3, 5 y 6. Y es que lo que un día sirvió para aligerar el paso del puente en Circunvalación con una implementación millonaria de este ascensor, ahora se convierte en un punto lleno de basura y destinado a quemas. Los principales afectados son los adultos mayores, quienes en su momento utilizaron el ascensor, pero ahora deben subir estas cansadas gradas para llegar a su destino y ruegan por una rampa o una mejor solución. Pero resulta que vinieron, lo hicieron y ahí quedó tirado. Ahora es una casa de indigentes que, como puede ver usted ahí, lo que hay es un montón de basura y cuestiones esas que usan esas personas. Porque usted lo puede ver que es incómodo. Bajar con un producto como este ahí por las gradas es incómodo. Y ya con una rampa es más fácil. Y es que el ascensor no cuenta con los fondos para su mantenimiento. Esto indicó en diciembre anterior el CONAVI, encargado de la obra. Que no hay forma en la cual nosotros la volvamos a poner en operación y tengamos una manera de proteger que este bien público se mantenga en buen estado de manera 24/7 sin que le hagan actos de vandalismo. Para la Municipalidad de San José, estos puntos deben de ser sellados para evitar la contaminación e inseguridad de las obras. Ya en Atillo se había atendido hace varios años y está cerrado. Sin embargo, otros que tal vez no han representado tantos problemas como los que estamos viendo ahorita en el caso que estamos conversando, no han sido atendidos, pero los podemos también revisar. Dentro de las buenas noticias para estos vecinos está que el CONAVI pensaría en hacer rampas como solución al conflicto. Estamos buscando una alternativa de la manera en la que podamos poner infraestructura de manera permanente, ya sea a través de rampas, ¿verdad? Que nos permita que la gente pueda tener este servicio, esta continuidad de paso, sin que se nos presenten las limitantes que también a su vez presentaban los elevadores. En el país hay 5 puntos igual a este en Atillo. Se le suman los puentes en La Sabana, Quesada Durán, La Unión y el Hospital México. De momento, los 10 ascensores que tuvieron un costo cercano a los 1.300 millones de colones no serán reparados y corresponde esperar si las rampas llegan a estos puntos de la capital para mejorar el traslado y la salud de estos adultos mayores. La Contraloría General de la República notificó al Instituto Nacional de Seguros sobre la suspensión de su presidenta, Gabriela Chacón. ¿Qué indica la jerarca? Bueno, Diego Arce nos amplía desde el Instituto Nacional de Seguros. Diego. Don Paul, así es, y es que la situación que se presenta en este caso con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, doña Gabriela Chacón, obedece a dos contrataciones, que se realizaron entre 2021 y 2022, cuando precisamente ella era asesora en el despacho
en el Instituto Nacional de Seguros mediante, en ese entonces, la presidencia de don Gabriel Pérez Salguera, quien también estaría implicado en estas sanciones que estaría solicitando la Contraloría General de la República. Y es que doña Gabriela precisamente lo que señala es de que considera que estas son medidas un poco pasadas por parte de la Contraloría y ahora va a buscar que el proceso pueda tener su revocatoria mediante el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿La sanción cuál es? 20 días sin goce salarial, solicitada no solamente a ella, sino a 4 funcionarios más del Instituto Costarricense, del Instituto Nacional de Seguros, medida por la cual es que la presidenta estaría solicitando dicha acción. ¿Qué indica doña Gabriela? ¿Qué indica un abogado experto en contratación administrativa, así como la Contraloría General de la República? Lo ven ustedes a continuación. Un tribunal de sentencia de Guatemala suspendió una audiencia contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín y queda en suspenso una orden judicial que pretendía regresarlo a prisión. El Tribunal Noveno de Sentencia decidió suspender la audiencia debido a que necesita que una sala de apelación entregue más información para ejecutar una orden que solicita que el periodista de 67 años vuelva a prisión. Hasta el momento no se sabe cuándo será reprogramada. Zamora Marroquín estuvo en prisión más de 800 días entre el 29 de julio de 2022 y el 19 de octubre pasado por un supuesto caso de lavado de dinero que el Ministerio Público lleva en su contra. Organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa ha presentado informes donde señalan que el proceso contra el periodista está plagado de inconsistencias y violaciones a su derecho de defensa. El periodista fue llevado a prisión en 2022, apenas 5 días después de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente Alejandro Yamatei y su círculo cercano. Vamos a darle todo el seguimiento a las medidas que estaría señalando doña Gabriela Chacón respecto ahora si va a tomar la decisión ahora con el Tribunal Contencioso Administrativo para poder frenar la medida que está solicitando la Contraloría General de la República, don Paul, y darle todo el seguimiento al tema del INS, porque no solamente es ella, que ahora es la presidenta ejecutiva de la institución, sino también 4 funcionarios más. Eso fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Gracias, Diego. Más adelante vamos a ampliar a detalle esta información. Vamos a ir con otros temas porque solo en el 2023 59 familias recibieron un bono de vivienda, esto gracias al dinero procedente del impuesto a las casas de lujo. Los propietarios de las casas de alto valor económico tendrán hasta este 15 de enero para cancelar este tributo. 125 familias se han beneficiado entre el año 2022 y el 2023 con los fondos recaudados a través del impuesto solidario, conocido también como impuesto a las casas de lujo, un tributo que se cobra en el mes de enero a todos aquellos propietarios de viviendas o inmuebles de lujo. El banco recibió la suma de 649.3 millones de colones por cada año. Es importante indicar que por la naturaleza de los recursos del impuesto solidario, así como por el monto que se recibió para destinar a estos programas, en ambos años fueron destinados dichos recursos al financiamiento de solicitudes individuales, es decir, tanto de la modalidad de bono ordinario como de artículo 59. Solo en el 2023, 59 familias recibieron un bono de vivienda gracias al dinero de este impuesto, con un monto promedio por cada beneficiario de 11.57 millones de colones. Es a través de la Ley del Sistema Financiero Nacional para Vivienda que se establece que un 70% del impuesto se destina al Fondo de Subsidios para la Vivienda y un 30% al bono colectivo, es decir, obras de carácter social o comunitario en zonas de alta pobreza. Este impuesto no lo cancela toda persona, sino aquellas personas físicas o jurídicas que teniendo una casa que supere los 145 millones van a tener que hacer esa declaración y ese pago, que es proporcional a ese valor. Lo importante es que revisen que efectivamente están contemplando aquellas edificaciones, construcciones de recreo o de vivienda fija o habitual, ocasional, que realmente acumulan ese valor. Según la entidad, en este periodo 2022 y 2023, el 100% de los fondos fueron destinados a proyectos de vivienda debido a que el porcentaje de bono colectivo para obras sociales fue aprobado recientemente y por tanto será hasta el siguiente periodo que esté recibiendo dineros producto de este impuesto.
La depresión afecta a miles de costarricenses y se ha convertido en una de las principales causas de incapacidad en el país. Las mujeres entre los 30 y los 44 años son las más afectadas según los datos que arroja el Ministerio de Salud. Alrededor del 20% de la población costarricense ha enfrentado algún trastorno de salud mental. Así lo revelan cifras del Ministerio de Salud. A veces las personas se quedan más con las enfermedades físicas, que suelen ser muy importantes, pero todo lo que tiene que ver con la salud mental de repente no le presta tanta atención. Y me refiero a la sociedad a nivel general, incluso como para poder hacer conciencia, ¿verdad? Hablamos de que hay diferentes enfoques que pueden abordar la salud mental y por ende la depresión también se puede ver desde diferentes enfoques. Estos datos además revelan que la población femenina de 30 a 44 años muestra mayor incidencia de depresión, mientras que en el caso de los varones, los que más casos registran están entre los 35 a 49 años. Además, la depresión posparto ha mostrado un incremento notable en los últimos años. Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social indican que en 2023 se otorgaron 749 incapacidades por depresión posparto, la cifra más alta de los últimos 4 años. Cuando a una persona se le dice eso no es nada, hay personas que están pasando cosas peores, etc., lo que estamos haciendo es agregar malestar a los síntomas de esa persona porque estamos invalidando su experiencia y no estamos desarrollando empatía. El estrés laboral, la inestabilidad económica y las secuelas de la pandemia han exacerbado esta problemática, impactando tanto la calidad de vida como el desempeño social y laboral. Entre los síntomas más comunes de un episodio depresivo destacan dificultades para concentrarse, sentimiento de culpa excesiva, falta de esperanza hacia el futuro, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o peso, falta de energía y en casos avanzados, pensamientos de muerte y suicidio. ¿Cómo apoyar a alguien con depresión? Escuche sin juzgar sus emociones, acompáñelo a buscar ayuda profesional, invítelo a caminar al aire libre, ayúdelo con tareas diarias simples y recuérdele que no está solo. Desde 2017 en Costa Rica se incorporó el trastorno depresivo como enfermedad de diagnóstico en la boleta de notificación individual obligatoria. Cada 13 de enero se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión, que busca concientizar sobre un trastorno mundial que afecta a más de 280 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y según los datos más recientes, Costa Rica registró más de 100 fallecimientos gestacionales. En respuesta a la necesidad de apoyo emocional, nacieron agrupaciones que están brindando acompañamiento, así como iniciativas en diversos centros de salud. La pérdida gestacional es una experiencia que afecta a cientos de hogares en Costa Rica. Este es el caso de la familia Jiménez Bolaños, quienes perdieron a uno de sus bebés prematuramente. Nos enteramos en la cita que normalmente se hace, que es a partir de la 10ª semana, pero más o menos fue ahí como a las 8 semanas que nos dimos cuenta que bebé ya había fallecido. Y realmente había fallecido ya desde hacía 2 semanas antes, o sea, desde la 6ª semana ya estaba fallecido. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en el primer semestre de 2023 se registraron 127 fallecimientos fetales y 151 neonatales. Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer los protocolos de acompañamiento a las madres y familias que enfrentan este duelo. Pasan ciertos días en que uno dice, ¿por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Será que solo a mí me pasa? Pero llega uno ya a comprender con los días y ya como que buscando información al respecto y todo, se da uno cuenta que no es solo a uno que le pasa, que hay muchas mujeres que pasan por ese proceso y que es un proceso que muchas lo pasamos en silencio. En respuesta a la necesidad de apoyo emocional, nacen agrupaciones como la Asociación por Amor a Nuestros Ángeles Costa Rica. El principal objetivo es poder brindarle el apoyo o el acompañamiento a las familias que han pasado por la pérdida de uno o varios hijos, independientemente de la etapa, ¿verdad?, de gestación o si ya tenía días, meses o años de nacido. Porque parte importante efectivamente es el acompañamiento. El poder vivir esa etapa, ese duelo, acompañado de otras familias que hemos pasado por eso. La pérdida gestacional temprana se refiere a la interrupción espontánea del embarazo antes de la semana 20 de gestación.
El Hospital Maximiliano Peralta de Cartago, el Max Peralta, está solicitando donantes de sangre de todos los tipos para atender casos médicos urgentes. El proceso se hace por citas y pueden solicitarse de lunes a viernes de 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El proceso de donación se realiza de lunes a sábado entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Los interesados pueden agendar su cita llamando al teléfono que usted ya ve en pantalla, el 2550-1830, repito, el 2550-1830, esto para la donación de sangre de todos los tipos que está urgiendo en el Hospital Max Peralta de Cartago. Y 44 animales que anteriormente se encontraban en el zoológico Simón Bolívar fueron liberados en su hábitat natural. Otros, por condiciones de salud o adaptación, permanecerán en el santuario del Centro Zoave en Alajuela. ¿Qué pasó con los animales del ahora cerrado zoológico Simón Bolívar? Según datos del Centro de Rescate Zoave, sitio donde fueron trasladados los más de 90 especímenes que se encontraban en el zoológico, 44 de ellos ya fueron rehabilitados y liberados en su hábitat natural. En total nosotros recibimos 193 animales, en el santuario hay ya 32, ¿verdad?, que están en los recintos. Era un porcentaje pequeño de los que se veía que tenían buenas condiciones para ser liberados pronto. Otros ya han sido trasladados al santuario, que lamentablemente por las condiciones de la edad, del tiempo que han estado en cautiverio, ¿verdad?, y el comportamiento de ellos no se podían incluir en un proceso de rehabilitación, entonces han sido transferidos al santuario. Los encargados del centro mencionaron que varios de los animales murieron durante este proceso, algunos de ellos por las condiciones en que fueron encontrados. Y lamentablemente algunos murieron, pero también algunos debieron ser eutanasiados por las lesiones que presentaban, ¿verdad?, o las alteraciones de salud que no eran compatibles con vivir con calidad de vida. Reptiles, aves, felinos y hasta monos son parte de las especies que hoy se encuentran en manos del Wildlife Center Zoave y esperan poder volver al hábitat natural del que alguna vez fueron sacados. Otros de ellos, por las condiciones en que se encuentran y como parte del proceso de rehabilitación, permanecerán en este santuario ubicado en Alajuela. Cinco muertes se produjeron este año en Atillo, convirtiéndose en el distrito más violento del país hasta este momento. El último caso ocurrió este domingo cuando un sujeto fue ultimado en vía pública. En el último caso, un sujeto caminaba por vía pública en compañía de una mujer, cuando un carro se acercó a ellos y luego de una discusión dispararon en varias ocasiones. Este homicidio ocurrió a pocos metros de los semáforos de Atillo 6, sobre la calle paralela a Circunvalación. Según el OIJ, el fallecido es de apellido Blanco, de 36 años, con amplios antecedentes judiciales. Y existe el principio de inocencia en el cual nadie es culpable hasta que un tribunal demuestre lo contrario, pero una persona que lleva reiteradas pasadas, estamos hablando de 3, 4 pasadas por situaciones delictivas, le está demostrando sobradamente tanto a las autoridades como al sistema de administración de justicia que esa persona literalmente no tiene por qué estar fuera de las cárceles. Solo en 5 horas 3 personas perdieron la vida en San José. Actualmente San José contabiliza 9 homicidios, 5 de estos pertenecen a Atillo. Las autoridades anunciaron en una ofensiva en los próximos días para detener los homicidios en la capital. Estamos impactando zonas que son altamente conflictivas, sobre todo en el sector de Atillo, en el sector de Goicoechea y en el sector de Desamparados. Específicamente estamos operando en Purral, en Los Cuadros, en Torremolinos, en María Reina, en unas localidades de Acerrí, también en la parte de Atillo. En la zona de Los Atillos y Alajuelita se registra una guerra entre la venta de droga, tiempos y préstamos gota a gota. Se contabilizan a la fecha 24 homicidios en todo el país. Y la fuerza pública detuvo a un costarricense sospechoso de tráfico ilegal de migrantes. La policía indicó que además que el sujeto de apellido Sandoval colisionó una patrulla para evitar su detención. Con él circulaban 3 nicaragüenses quienes resultaron ilesos e indicaron que Sandoval les cobró 5.000 colones a cada uno para llevarlos al centro de Los Chiles. El sospechoso detenido no tiene licencia y el vehículo no cuenta con marchamo ni con revisión técnica y además de eso tendrá que pagar los daños de la colisión con la patrulla.
Un perito del OIJ estableció más de 500 llamadas en menos de un año entre Paola Mora y el empresario Juan Carlos Bolaños. Pese a esto, la expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica insiste en que no mintió ante los diputados sobre no conocer a Bolaños. El testigo es un analista del OIJ con 12 años de experiencia y con más de 20 de años de servicio en la Policía Judicial. La tarde de este lunes expuso sus conclusiones sobre la cantidad de llamadas entre Juan Carlos Bolaños y la expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, Paola Mora Tuminelli. Las comunicaciones analizadas fueron entre agosto del 2016 y septiembre del 2017, así solicitado por el Ministerio Público. Corresponde un total de 318 comunicaciones del 8352-61 de Juan Carlos Bolaños hacia el 8845-32 de Paola Mora Tuminelli y 213 en sentido inverso del 8845-32 de Paola Tuminelli hacia el de Juan Carlos Bolaños en el periodo indicado, que corresponde del 22 de agosto del 2016 al 13 de septiembre del 2017. Las llamadas, además, según el informe, eran a toda hora del día. Pese a esto, Mora Tuminelli asegura que no mintió ante los diputados, quienes en su momento investigaron el caso del empréstito a la empresa Sinosem para importar el cemento chino. En 8 años que han pasado, todo ha cambiado. Si ustedes han notado ahora, ¿verdad?, en los medios de prensa, varios jerarcas ahora reciben empresarios en las instituciones. Eso fue lo que yo hice. Cuando a mí se me acusa en la Junta Directiva, en un montaje realizado por 4 exdirectivos, ellos dicen que yo conocía a Juan Carlos Bolaños, pero la gente saca de contexto las cosas. Cuando ellos me dicen que yo lo conocía, es dando a entender que yo lo conocía desde antes, que había una relación personal con él. Y yo la verdad es que lo conocía en mi condición de presidenta de la Junta Directiva, el de cliente del banco, ¿verdad?, que había hecho varias denuncias, y además nosotros teníamos la particularidad que teníamos a un representante de Holcim sentado en la Junta Directiva, con lo cual eso nunca nos dejó tener paz en este proceso en relación con este crédito. Entonces, hay mucha tela que cortar en este tema, y lo que se ha dicho y lo que ha tomado el Ministerio Público es lo que políticamente fue bueno para ellos en su momento y el montaje que hicieron, ¿verdad? Al final esto tiene todo un contexto y es precisamente para eso que es el juicio, para poder ver que realmente la verdad real de los hechos y qué fue lo que pasó. Ante el primer cuestionamiento, la encartada Paola Mora Tuminelli, faltando a su obligación de decir verdad, omitió dolosamente referirse al tema de relaciones directas con Juan Carlos Bolaños y mintió a la diputada Campbell Barr. Sobre el segundo aspecto, al indicarle de manera falsa que había tenido solo 6 reuniones con el referido cliente, de las cuales 5 se habían dado en el banco y una en un centro comercial para la entrega de un documento. La defensa de la expresidenta de la Junta Directiva insiste en que demostrarán una vez más la inocencia de su representada. Eso no lo permite el código, nuestra legislación no lo permite. En el momento que usted denuncia un hecho o usted es testigo, tiene la obligación de acudir al llamamiento judicial. La señora Mora Castellanos es una exdiputada de la República, conoce la legislación perfectamente y sabía de su deber y obligación de venir a este contradictorio. La única justificación que podría existir es que la señora hubiera estado enferma o algo por el estilo, que no lo sabemos porque no lo ha comunicado al tribunal ni al Ministerio Público, porque ustedes vieron que el Ministerio Público pues tampoco sabía sobre su paradero. En ese sentido, pues lo que corresponde es que la traigan, como indiqué anteriormente, por la fuerza pública. En un primer juicio, otra jueza absolvió a Mora Tuminelli por duda. El organismo de investigación judicial detuvo este lunes a un hombre sospechoso de cometer delitos de accionamiento y portación ilegal de armas. Las diligencias se llevaron a cabo en Pacuare, de nuevo en Limón. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se le vinculan se dieron la noche del domingo, cuando al parecer amenazó a un grupo de personas que estaban en vía pública. Durante el operativo le decomisaron al sospechoso un arma de fuego, la que en apariencia utilizó para intimidar a varias personas. El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público. Vamos a ir a una pausa comercial y al volver, hasta esta fecha los diputados han sesionado solo en 2 oportunidades en comisiones plenas. Esto a pesar de que ya se instauraron desde noviembre del
año pasado. Los detalles al volver. Gracias por continuar con Extra Noticias. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Transcomer comunica que la decisión tomada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEVAL, de ordenarle la inscripción de los productos MACAP ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios no afecta de ningún modo las inversiones que han sido realizadas y serán realizadas por los inversionistas. Transcomer destaca que siempre ha estado y estará en la mejor disposición para acatar como es debido las directrices establecidas por los órganos competentes en cumplimiento de las leyes costarricenses. No obstante, la empresa sostiene que los productos MACAP no constituyen títulos valores, por lo cual Transcomer no realiza oferta pública de valores. Esto se ha manifestado y argumentado desde el punto de vista técnico en diversas ocasiones ante el Banco Central, la SUGEF y la SUGEVAL. Por esta razón, continuará con el proceso de aclaración que corresponde ante los entes judiciales competentes y acatará lo que estos ordenen al finalizar el debido proceso. Esto en virtud de que aún no se han agotado las vías legales para determinar si en efecto la SUGEVAL tiene razón o no sobre las características de los productos MACAP como título valor. Si bien la SUGEVAL expresa que Transcomer tiene oportunidad de regularizarse, la superintendencia no define qué tipo de título valor es el MACAP, ni tampoco cuáles son los requisitos que se deben cumplir para inscribirse ante tal registro, lo que pone a Transcomer en una posición de indefensión al no dar claridad sobre cómo regularizarse adecuadamente. Además, hay que recordar que Transcomer, puesto de bolsa de comercio, está regulado por Volcomer y está a su vez vigilada por el Banco Central de Costa Rica. Desde noviembre del 2024 y hasta la fecha, los diputados solo sesionaron en 2 oportunidades en comisiones plenas. El gobierno no convoca proyectos y el rendimiento de la Asamblea Legislativa es bajo en cuanto a la aprobación de proyectos. Rolando Rivera nos amplía desde la Asamblea Legislativa. Rolando. El pasado 6 de enero regresaron los diputados acá a la Asamblea Legislativa y bueno, su regreso ha pasado sin pena ni gloria, podríamos decirlo de esta manera coloquial. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente el gobierno, quien está a cargo en este momento de convocar los proyectos al plenario, bueno, pues ha tenido un trabajo bastante lento y esto lo reconocen los mismos diputados de la República, que también, bueno, se manejan cifras de que durante las jornadas ordinarias ellos aprobaron 120 proyectos y al día de hoy en extraordinarias son muy pocos los que se registran, incluyendo la votación en primer debate del proyecto de la Cruz Roja. Pero vamos a ver la siguiente información para que quede mejor contextualizado, porque también piden una mejora sustancial del diálogo entre la ministra y también el legislativo. Pese a que regresaron de su receso de fin y principio de año, los legisladores continúan con un ritmo de trabajo muy lento. Durante las sesiones extraordinarias son muy pocos los proyectos que ha convocado el Poder Ejecutivo para llevarlos al plenario. Estamos en periodo de extraordinarias, lo que se denomina periodo de extraordinarias. Eso significa que durante ese periodo el que tiene la iniciativa, el que manda los proyectos a la Asamblea Legislativa es el Poder Ejecutivo. Es un espacio de tiempo donde el Poder Ejecutivo es el que acciona. Entonces, lógicamente, al no poder nosotros poner una agenda, por ejemplo, para dar un ejemplo, ningún proyecto mío se ve durante todos este tiempo porque el Poder Ejecutivo no lo manda. Incluso durante este periodo de extraordinarias, los diputados solo han sesionado en 2 oportunidades en comisiones plenas. El periodo extraordinario, lamentablemente, otra vez el Ejecutivo pierde una gran oportunidad. Una oportunidad en la que se podía haber avanzado en iniciativas, vamos a decir, de mayor peso, que tienen consensos. Lamentablemente esa no fue la tónica, aunque hay iniciativas de todas las fracciones, a nosotros nos convocaron tardíamente algunas, pero lo cierto es que no se aprovechó, si bien es una convocatoria más numerosa que en otras ocasiones.
Lo cierto es que cualitativamente, y esto lo digo con el mayor de los respetos para los sectores, las comunidades, los grupos y demás que les interesan estos proyectos, es evidente que en su gran mayoría no son proyectos país. Los diputados esperan una mejora sustancial en cuanto al diálogo y la relación entre la ministra de la Presidencia y el Congreso. Además, esto no es sorpresa para nosotros como diputados y diputadas de la República. Las sesiones extraordinarias siempre tienden a ser insípidas y realmente sin una agenda de las necesidades país. Lo estamos viendo con el tema de seguridad, que es el tema que debería ser primordial en un momento donde tenemos los 2 peores años en violencia a nivel nacional. Y esas son las cuestiones que hoy debería estar llamado el Ejecutivo a trabajar. Las sesiones extraordinarias finalizarán el próximo 30 de enero. Tal y como lo contemplábamos en la información, los diputados lo que solicitan es una mejora sustancial con respecto al diálogo entre la ministra de la Presidencia y también los integrantes del Congreso para tener una mayor efectividad, tomando en cuenta que han sido muy pocos los proyectos que se han llevado hasta el plenario, que han sido votados también en prácticamente noviembre, diciembre y los días que llevamos de enero con el regreso de los diputados. Paul, usted continúa con más información. Gracias, Rolando. Seguimos con temas políticos porque 65 de cada 100 costarricenses califica como muy bien o bien la gestión del presidente Rodrigo Chávez. Así lo revela la más reciente encuesta de la firma Sid Gallup. 65 de cada 100 ticos respalda la gestión del gobierno liderado por Rodrigo Chávez. Esto según una encuesta elaborada por Sid Gallup durante el mes de enero. Según los analistas, el presidente de la República sabe aprovechar el momento que atraviesa. Algunos estudios de opinión nos reflejan que es más fuerte el apoyo directo hacia el mandatario que hacia sus políticas o hacia el estado del país en general, pero esto sin duda favorece al presidente, ya que podemos decir de alguna manera que su discurso y su estilo de comunicación política ha sido muy efectivo en ganarse el favor de la población costarricense, y esto pues lo deja en una posición muy favorable en el año preelectoral con miras a la continuidad del proyecto político oficialista en los comicios de 2026. El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, considera que Chávez es un presidente muy popular y que esto es difícil que ocurra en el país. Las encuestas son fotos de un momento específico. Creo que en este momento don Rodrigo Chávez es un presidente muy popular. Y esto ha sido así desde el inicio de su gestión. Él llega muy fuerte y se mantiene muy fuerte. En Costa Rica no tiene precedentes. En otros países se ha más o menos expresado el mismo fenómeno. Tal es el caso en Brasil con Bolsonaro, en El Salvador con Bukele, en Estados Unidos con Trump. Es decir, ha habido en ese estilo presidencial un apoyo significativo de una parte importante de la población. Pese a estas cifras, hay quienes difieren y lamentan que los costarricenses aprueben este tipo de gestiones políticas. Qué lamentable que consideren que 65% es una buena calificación para esta administración. Administración que ha inaugurado obras heredadas de administraciones pasadas, una administración que no ha dado la lucha por mejorar nuestro sistema de salud y le hemos aprobado el presupuesto. Una administración que no apoya el sector educación y tiene unos niños recibiendo lecciones en carpas y no ha asignado el presupuesto. Y en cuanto al tema de seguridad, no podemos decir que es una buena administración cuando en la calle cada 9 horas hay un homicidio. Hoy precisamente un adulto mayor amordazado, amarrado, y nuestra fuerza pública no quiere atender esa necesidad. Entonces, esta administración, aparte de ser nefasta y de tener muchas personas que lo que están haciendo es echándose su mérito propio de herencias de administraciones pasadas. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95%. Y la ex primera dama de la República, Claudia Dobles, anunció sus intenciones de ser candidata a la presidencia representando al partido Acción Ciudadana. El anuncio lo realizó por medio de un panorama político complejo a raíz de mensajes contra varios jerarcas que ocupan cargos públicos mediante vallas publicitarias. Claudia Dobles, quien fue primera dama durante la administración de Carlos Alvarado, anunció hoy oficialmente su precandidatura con el partido Acción Ciudadana. Yo veo con preocupación
la posibilidad que tiene Costa Rica de enfrentar grandes transformaciones en sectores como ciencia, tecnología, el sector laboral, el sector ambiente, si no logramos retomar el diálogo, si no logramos retomar un debate de altura, si no logramos entender que como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos. El presidente del PAC, Fabián Solano, apoyó esta decisión de Dobles. Yo conversé con doña Claudia, yo tenía conocimiento de que ella iba a hacer el anuncio desde hace unas horas, sin embargo no tengo la información de por qué ella decidió puntualmente hacer este anuncio en este momento. Yo no conozco sobre otros nombres de otros compañeros o compañeras que estén pensando en plantearlo, en donde una persona con las cualidades profesionales y personales como doña Claudia Dobles, que tiene un currículum en la empresa privada realmente de primer nivel. El partido espera a inicios del mes de febrero definir los mecanismos de elección de candidatos que permitan determinar en la asamblea realizarse entre marzo y abril quiénes serán los aspirantes del PAC para la silla mayor en Zapote. De momento, partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana han anunciado a sus respectivos precandidatos. Otras agrupaciones no se han pronunciado. Y el Ministerio de Hacienda asegura que la medida para Simpe Móvil que se aplicará este año no es un nuevo impuesto. La retención del IVA únicamente será para transacciones comerciales. ¿Van o no a cobrar el impuesto del valor agregado IVA cuando se realicen transacciones de Simpe Móvil? Según el director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica, esto no es lo que se está hablando con Hacienda. Usted vio que uno va a un comercio y le dice, ¿quiere factura electrónica o no la quiere? ¿Cómo es eso? Me deberían siempre dar la factura electrónica, siempre me deberían dar la factura porque hay una transacción de pago. Independientemente si yo pago con Simpe Móvil, con tarjeta, con Bitcoin o con efectivo, con cualquier cosa que yo pague, debería estar la factura electrónica. Una eventual retención del IVA aplicaría únicamente en transacciones comerciales de sociedades anónimas y personas jurídicas para evitar la evasión fiscal. Según Hacienda, la medida será implementada en este 2025, sin embargo, aún deberá pasar por varios filtros. Uno de ellos es el Banco Central. Entender si las transacciones que se hicieron con el Simpe Móvil han generado una factura electrónica. A ver, porque lo que no se vale es recibir una transacción de Simpe Móvil y no generar la factura electrónica, que es el control tributario. Es ver, digamos, cómo se consigue asociar esa información para ver quién está evadiendo. Pero eso es muy diferente a cobrarle un impuesto a la transacción de Simpe Móvil. No estamos poniendo ningún impuesto. Que lo que estamos haciendo es tratando de identificar transacciones que corresponden a la compra de bienes y servicios que no se han emitido facturas en relación con esas transacciones. En el 2021, el exministro de Hacienda, Elian Villegas, sí había sugerido cobrar este impuesto a las transacciones de Simpe Móvil. Recientemente, Villegas volvió a sugerir este mecanismo ante la SUPEN como medio para financiar recursos para el régimen de invalidez, vejez y muerte, medida que no fue vista con buenos ojos por la actual administración de Hacienda. Y la Contraloría General de la República notificó al Instituto Nacional de Seguros sobre la suspensión sin goce de salario de su presidenta ejecutiva. La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, Gabriela Chacón, deberá cumplir una sanción administrativa de 20 días de suspensión sin goce salarial impuesta por la Contraloría General de la República por irregularidades detectadas en 2 contrataciones. La investigación se abrió en 2023 y concluyó en 2024 con sanciones impuestas contra Chacón Fernández y 4 funcionarios más: Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, encargada de la Unidad de Contratación Directa; Gabriel Pérez Alguera, expresidente ejecutivo del INS; y Catherine Phillips Quesada, su jefa del Departamento de Proveeduría. El procedimiento administrativo que garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas se enfocó en procedimientos de contratación llevadas a cabo en los años 2021 y 2022, en donde se identificaron anomalías en la adquisición de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral. Como resultado de ello, se estableció responsabilidad administrativa para algunos miembros de su junta directiva, así como para su actual presidenta ejecutiva.
El proceso se abrió por una contratación directa aprobada en el 2021 y concretada el siguiente año, cuando ella, Chacón, era asesora de la presidencia ejecutiva que estaba al mando en ese momento. La Contraloría confirmó este 13 de enero que ya notificó al INS con el propósito de que el INS proceda a la ejecución de las sanciones impuestas conforme a derecho. Dentro de las sanciones establecidas se incluyen suspensiones de salarios o dietas para los funcionarios involucrados. Ahora corresponderá al Instituto ejecutar dichas sanciones de conformidad con la normativa vigente y por su parte la Contraloría General estará atenta al estricto cumplimiento de lo resuelto en el acto final de dicho procedimiento. Ante esto, Extra Noticias le consultó a la jerarca del INS su posición. Sobre el proceso en mi contra es importante dejar claro que aún no he sido suspendida, tal y como lo había informado desde hace algunos meses, cuando la Contraloría me notificó. Sigo considerando que las imputaciones que se me hicieron son infundadas y la sanción es desmedida, por lo que continuaré mi proceso de defensa en el Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, el panorama pareciera ser otro debido al proceso realizado. La sanción está en firme, fue conocido por parte del despacho de la Contralora General de la República y lo único que queda es la ejecución por parte de la Administración. Desde luego que si la Administración no cumple con la sanción impuesta dentro del plazo que se le otorga la Contraloría para esos efectos, el jerarca respectivo puede incurrir en las responsabilidades disciplinarias, civiles y penales que pudieran acarrear el incumplimiento a una orden emanada por parte de la Contraloría General de la República. La sanción administrativa de 20 días de suspensión sin goce salarial también aplica a Pérez Alguera, González Ramírez y Gamboa Ramírez. En tanto, contra Philips Quesada deberá cumplir la suspensión sin goce salarial por espacio de 15 días. Chacón Fernández fue nombrada en el puesto el 8 de mayo del 2024, cuando se anunció la salida de Mónica Araya Esquivel, tras ser destituida por Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, momentos después de indicar que la idea del marchamo digital no iba. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9 de la noche estaremos volviendo acá con Mesa de Análisis. Hoy tendremos una entrevista con el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, para hablar de los tratados de libre comercio que tiene nuestro país. A las 9 los esperamos con más noticias. Que la pasen bien.